Buenas noches. Tengo como Shurim de Tov. Esta noche desde las 11 tenemos Shurim de cuatro diferentes de la planeta que nos inspirarán con sus palabras de Torah para llegar mejor preparados a la festividad de Pesach. En primer lugar, damos la palabra al Rayo Yosef Kamazi, que nos dará unas palabras con el título Definiendo Objetivos. El Rab es el fundador de la institución Shorashim Yad, encargado de acercar a los Bojurim a la Torah. Querido Rab, como siempre comenzamos, un gusto tener aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola Netanel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes antes de Pesaj, en unos momentos increíbles, Baruch Hashem del pueblo de Israel, en un año además con muchas cosas con mucho movimiento en todos los aspectos. Muchas gracias por darme el mérito y el zehut de poderme dirigir a ustedes, Besat Hashem, y por tener este micrófono abierto internacionalmente. La verdad les quiero platicar que está escrito en la Gemara Masejet Rosh Hashanah, Benizán y Galú, o Benizán Latidin y Gael. En Nisan fuimos redimidos, y en Nisan es que va a venir la próxima Geula también. Y eso es una pregunta muy, muy importante. Por otro lado está escrito que la persona tiene que esperar al Mashiach Bechol Yom She'avo, todos los días, en el mes que sea, en el mes de Tishrei, de Nisan, de Heshvan, el mes que sea. Entonces, ¿por qué especialmente la Gemara habló que Benizán y Galú, Benizán Latidin y Gael? Y ese tema exacto me gustaría desarrollarlo, y con eso vamos a entender cómo definir claro los objetivos y a través de eso poder lograr un Pesaj muy, pero muy, muy especial. Si nos toca todavía cada quien en su país, así lo haremos como Hashem lo decida. Pero si no, estaremos todos juntos desde Hashem en Jerusalén, llevando nuestro Corán Pesaj, bailando y alegrándonos con Akadosh Baruj Hu. Mucha emoción. Les quiero leer, está escrito en el libro Maaser Rokeach, lo menciona el Rabbi Tzchak Yosef en su libro el Yakut Yosef, lo trae en la introducción. Sabemos que en el mes de Nisan, todo el mes se dice Yeshem, todo el mes de Nisan, como estamos ahora. Quiere decir, no se dice Tajanun, la confesión que normalmente se dice en un día que no es de fiesta. ¿Por qué? Hay varios motivos, pero el motivo más conocido es porque la mayoría del mes es un mes de alegría. Es un mes de alegría la mayoría del mes porque viene Pesaj, etc. Pero hay otro motivo que no es tan conocido. Dice el libro Maaser Rokeach. Es el Rokeach famoso. Dice así: Se retornó Lomar, se me queda Shivanebe Pesaj. Por cuanto que Akadosh Baruj Hu construirá el Bet HaMikdash en Pesaj. Y en Pesaj mismo no podremos festejar dentro de Pesaj porque será construido el Bet HaMikdash. Entonces, terminando Pesaj inmediatamente, dice, Jinuj Bet HaMikdash, Ajara Pesaj. Inmediatamente después, la inauguración del Bet HaMikdash será inmediatamente después, así como fue con Shlomo Amelech. Y así, entonces, los días posteriores a Pesaj también serían días de alegría, y por lo tanto, todo el mes de Nisan se convierte en un mes de Berajá y de alegría. Dice el Zohar Kadosh, en Reayame Amna, también lo trae aquí en el libro, y dice lo siguiente: Benizán Natine Ligael, en Nisan seremos redimidos, Beyud Dalet Dile, el día 14 es exactamente el día de Ere Pesach. ¿Cómo lo aprendemos? Cuando está escrito borrar a Amalek, dice el Pasuk, Kiyad al Kes Ya, Milhamá be Amalek Midor Dor. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu nos dice, Yad, la palabra Yad es mano, pero ya también son a 14. Eso nos viene a explicar algo interesante. El día 14, en este día, dice aquí el Zohar Kadosh, lo voy a leer literalmente. Sabemos que primero se tiene que borrar completamente la descendencia de Amalek. Y después de eso se construirá el Bet HaMikdash. Por lo tanto, en Ere Pesach, el 14 de Nisan, se destruirá por completo toda la descendencia de Amalek. Y entonces, aquí a Kadosh Baruj Hu nos hará llegar al lugar que nos tiene esperado, a nuestro Bet HaMikdash, Bezrat Hashem Baraj. Y así sigo diciendo un poco más, nada más. Bishut Beirat Hametz, por cuanto que en ese día del 14 de Nisan anulamos y quitamos todo el Hametz de nuestras casas, lo quemamos, lo anulamos, que el Hametz representa justamente a Malek, representa nuestro Yetzer Hara, nos representa lo que nos enfría, justamente en ese momento que lo borramos completamente del mundo. Entonces es ahí cuando Bezrat Hashem Baraj, de la misma manera se va a borrar Esab. Y Amalek es descendiente directo de Esab, es nieto de Esab, como sabemos en la historia, por lo tanto se va a anular por completo. Y entonces dará pie a la construcción futura del Bet HaMikdash. Así dice, un poquito más, dice, Velo Yesarit, le Bet Asab, que Hashem Dabar, no habrá nada en el mundo que pueda detener, que pueda salvar a la casa de Esab. Y como sabemos que aunque en número pueden ser muchísimo más, dice el Pasuk, que la casa de Jacob, de Yosef, es como una chispa, y la casa de Esab es como, o sea, quiere decir, se refiere a la descendencia de Esab, es como una paja. Y una chispa muy chiquitita, muy pequeñita, puede quemar
una cantidad de paja impresionante. Y esa es la luz y la fuerza que tiene el pueblo de Israel dentro de ellos, y la luz y la fuerza que se revela en cada año, el día 14 de Nisan, la probabilidad que se construya el Bet HaMikdash con la llegada del Mashiach en Pesach, y la probabilidad de inaugurar el Bet HaMikdash terminando inmediatamente Pesach. Y solamente dice aquí, bueno, sabemos, esto ya es muy conocido, pero igual lo menciono, por lo trae aquí en el libro. Esto es un libro que no está hablando de la época de hoy, aunque así pareciera. Está hablando en todos los Jodesh Nisan, y eso es lo que yo me quiero enfocar. En todos los meses de Nisan lo está hablando. Y dice el Benei Sahar, que sabemos, Benei Sahar es un libro muy profundo que habla de temas de Kabbalah. Dice, el comienzo de borrar a Amalek comenzará en Purim. En Purim va a empezar toda la guerra para empezar a borrar a Amalek. Y terminará Benigmar Bere Pesach. Pesach Hashaot Shera Mediom. Y en total, el total de las horas de estos 30 días será Tav Shin Haf, que en total son 720 horas, que es la gematria, lo que suma la palabra Amalek 3 veces. Levatel, Shiur, Komat, Klipat, Amalek, para anular completamente a Amalek, Bemachshava, en el pensamiento, Bedibur y Bemaase, en lo que decimos y en nuestras acciones, borrarlo completamente. Por eso entonces empezará la guerra desde Purim y terminará justamente en Nere Pesach, ahí terminará la guerra contra Amalek, se borra Amalek, se construye el Bet HaMikdash con la ayuda del Boreolam en Pesach mismo, en Joel HaMoed, pero ahí no podemos festejarlo y lo festejaremos terminando Pesach. Para mí es importante, bueno, leer este tipo de Pesukim, pero de estatutos de Jajamim hace muchos años atrás, pero no como una falsa esperanza de que el Mashiach puede llegar a esta generación. Sin duda eso podía ser cualquier generación. Y esto se leía todos los Nisan y todos los de Pesach, no nada más este. Pero la pregunta es, como dijimos al principio, ¿por qué es específicamente Nisan? ¿Por qué en Pesach? ¿Por qué justamente ahora? ¿Y por qué si tenemos la obligación de esperar al Mashiach todos los días? Todos los Bechol Yom Sheyavo. Entonces, por eso creo que este shiur va más allá de solamente la esperanza de que en este momento, por todo lo que estamos escuchando, por todos los movimientos mundiales que hay, por todas las situaciones que estamos a nuestro alrededor, escuchando día con día, que suena muy probable. Sin embargo, sabemos que eso nadie lo puede afirmar, no podemos saberlo. Lo que sí, tenemos que encontrar cuál es la Geulá, cuál es la salvación que queremos encontrar en este momento increíble de Pesach, y a través de eso, Bezrat Hashem Yisbaraj, poder lograr una conexión diferente y una forma diferente de cómo empezar esta nueva etapa a partir de Pesach. En Nisan y Galú y en Nisan Atidin y Gael. Y entonces dijimos, la anulación completa de Amalek es cuando borramos de nosotros cualquier instinto que nos lleva a nublar cuáles son los objetivos, a nublar para qué estamos aquí en el mundo, a nublar cuál es la posición de Hashem en el mundo tan especial que Hashem creó. Cuando Amalek está en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestro mundo alrededor, es imposible para nosotros poderlo definir o clarificar. Por lo tanto, hasta que no se borre eso, no se puede revelar por completo al Mashiach, no se podrá revelar. Tiene que venir primero borrarse esa idea por completo, y entonces se revelará claramente el Mashiach con una claridad total hacia todo el mundo. Es por eso entonces que quiero explicar cómo este mes de Nisan, dicen Jajamim algo muy bonito, dice desde Purim, 30 días antes de Pesach, hay que empezar a estudiar la Salahot. También lo trae el Rabbi Tzchak Yosef en su libro, el Yadkut Yosef. Dice lo siguiente, en nombre del Jirá y otros Jajamim, hay que empezar a estudiar la Salahot de Pesach, porque la salvación tan grande que se logra en la noche del Seder de Pesach, individual, de cada uno y uno de nosotros, la Geulá impresionante que podemos alcanzar en el momento del Seder de Pesach, es tan grande, es tan especial, que no se puede hacer solamente en las horas que dura el Seder de Pesach, en 12 horas. Se tiene que comenzar desde 30 días antes. Cuando empezamos a estudiar la Salahot y empezamos a mantener en nuestra mente una preparación completamente diferente, eso empieza a generar nuestra libertad. Entre más libertad, más conexión con Akadosh Baruj Hu. El Mashiach general, el que Bezrat Hashem Yisbaraj pronto se revelará en el mundo, para todo el mundo en general, eso lo esperamos con muchas ansias. Pero cada año y cada oportunidad que llega este mes y se acerca la fiesta de Pesach, cada día es una oportunidad de romper nuestras cadenas, de quitar nuestro propio Amalek, hacer un lado por completo a nuestro Amalek personal de cada uno de nosotros, y entonces obtener mayor claridad de Akadosh Baruj Hu, mucho mayor claridad. La haftará que leímos ayer, una haftará increíble, la verdad, sin duda, no hay casualidades, lo leemos cada Perashat Vaikra, que justamente cae siempre dentro del mes de Nisan, pero leímos ahí justamente Akadosh Baruj Hu nos dice, Rabotay, pueblo de Israel, yo puedo borrar para ustedes todos sus pecados, puedo borrar para ustedes todo como una nube. Me dijo una explicación increíble. El cielo siempre está azul, pero no siempre se ve azul.
¿Cuál es la diferencia? Cuando el cielo está muy nublado, hay muchas nubes. Pero ¿qué pasa si Akadosh Baruj Hu decide soplar el viento rápido y las nubes se dispersan todas las nubes alrededor, el cielo otra vez se vuelve a ver azul? Akadosh Baruj Hu nos dice, yo conozco a profundidad lo que es mi pueblo de Israel. Ustedes siempre se ven en azul. Ustedes siempre tienen una llama brillante, impresionante. A veces se nubla con nuestros pecados y las cosas que tenemos alrededor y nuestros errores. Se nubla. Pero yo, dice Akadosh Baruj Hu, soy capaz de quitar en un soplido, así como se sopla el viento, todas esas cosas y revelar de ustedes una Shama tan especial. La gente dice, pero ¿cómo se va a revelar el Mashiach? Si no todo a Israel, no todo el mundo estamos conectados con Boreolam, todo a Israel tiene una Shama increíble, que en el momento, como dice la Torá, que Akadosh Baruj Hu quita esas nubes de nosotros, se revelará una luz increíble de nosotros hacia todo el mundo, que ese es nuestro trabajo como Yehudim y en este momento previos al Mashiach. Pero entonces, yo quise decir específicamente el tema de definiendo objetivos. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene claridad en lo que hace, tiene claridad 100% de lo que hace, entonces las dificultades para hacerlo son mucho menores. Cuando estás mareado, no sabes exactamente para qué lo haces o por qué haces, y etcétera, cuesta mucho trabajo hacer las cosas. Pero cuando nos queda claro, sé el objetivo, lo tengo claro y sé hacia dónde voy, eso sin duda me ayuda a poder lograr y sobrepasar cualquier dificultad. La perashá de la semana, que vimos perashá Vaikra, y asimismo, una de las cosas muy representativas en Pesaj es justamente el Korban Pesaj, los Korbanot. Korban viene de la palabra Kirba. Kirba, Korban es sacrificio en español, pero bueno, la traducción no es como muy ortodoxa la traducción, pero viene de la palabra Kirba. Kirba significa unión, está cerquita de Hashem. Es decir, que a través de nuestros sacrificios, de lo que sacrificamos, que otra vez, sacrificios en la Torah que nos habla de llevar a un animal, llevarlo al Bet HaMikdash, temas profundísimos, cosas difíciles de entender a nuestro hoy en día. Pero hay una cosa que sí podemos entender. Sacrificio que sigue entregar algo de ti, dar algo de ti. Para Kadosh Baruj Hu dice el Pasuk, dice, Zibje Hashem Ruach Nishbara. Los sacrificios más grandes que le podemos dar a Kadosh Baruj Hu es nuestro corazón roto. Y esos, Elohim lo tibzea. Kadosh Baruj Hu nunca los va a despreciar, porque es el corazón que le ofrendamos a Hashem. ¿Qué significa ofrendarle el corazón a Hashem? Significa decirle, Kadosh Baruj Hu, como hijos te necesitamos. Necesitamos tu presencia en el mundo, te necesitamos como abrazo que estés cerca de nosotros y necesitamos claridad. Porque a través de la claridad podremos tomar totalmente decisiones completamente diferentes. Y entonces, por más pesado que puede ser hoy en día dedicarse a la limpieza de Pesaj y a las compras y a todo lo... ¿Por qué se nos hace pesado a veces rezar 5 minutos más en el Bet HaKnesset? ¿Por qué eso nos puede hacer muy pesado cumplir una mitzvah? ¿Saben por qué se nos hace pesado todo eso? Porque nos falta claridad. Porque no tenemos la oportunidad de vivir en un mundo claro, de seguridad, de saber qué es lo que estamos haciendo y para qué. Pero en el momento que mucho más claridad revelemos en nuestro corazón y revelemos en nuestra vida, a nuestro alrededor, de la presencia de Hashem y del objetivo por el cual estamos aquí en el mundo, entonces el sacrificio ya no se vuelve un sacrificio, se vuelve un gusto, un placer poderlo hacer. Cuando la persona ama lo que hace y lo ama profundamente, realmente en su vida, en su corazón lo ama, no se llama sacrificio lo que hace para eso. Cuando tú amas, no sé, por decir ejemplos triviales y cotidianos, cuando tú amas jugar fútbol, entonces no sientes que estás haciendo un gran esfuerzo por 90 minutos sudar y correr y defender y etcétera. No sientes un sacrificio, estás feliz, entiendes un objetivo, entiendes para qué es. Nosotros sabemos una cosa clara. En Nisan y Galú, en Nisan Atidin y Gael. En Nisan fuimos redimidos. En Nisan, Akadosh Baruj Hu nos quitó a Paró. Akadosh Baruj Hu nos apartó por completo la realidad de poder ser esclavos de algo más o de alguien más que está sobre nosotros y que nos oscurece la claridad de poder ver a Hashem. Eso es cada año, eso es cada oportunidad que tenemos de empezar poder salir a la Geulá una vez más. La Geulá, como dije antes, final y esperada, esa podrá ser en el momento que Hashem lo decida. Si estos son los momentos más cercanos que hemos vivido en los últimos años, seguro sí lo son, pero que va a llegar al 100% nadie lo puede asegurar, eso nadie lo puede decir. Lo que estamos sí es 100% seguros que la oportunidad de los milagros abiertos que Akadosh Baruj Hu está haciendo en el pueblo de Israel hoy, donde en cada misil, cada amenaza de Irán hacia el pueblo de Israel, hay una amenaza de cientos de personas, de cientos de familias, como pasó ya, desgraciadamente, en las últimas horas, las últimas noticias que hemos escuchado, cada amenaza.
Estoy seguro que los enemigos del pueblo de Israel no mandan misiles para fallar, no mandan misiles para ser interceptados. Ellos los mandan con toda la intención de acabar lo aleno. Y sin embargo, Akadosh Baruj Hu nos ha mostrado, no nada más estos últimos 20 días, nos ha mostrado en los últimos, desde el 7 de octubre, hace 2 años, casi 2 años y medio, nos ha demostrado en cada oportunidad como Hashem está con nosotros y nos protege. Si esa claridad y si esa luz de lo que está sucediendo hoy no nos es suficiente, entonces, ¿qué necesitamos? Es la pregunta. ¿Qué necesitaríamos entonces? Toda esa claridad no es suficiente. Seguimos como dormidos, seguimos como adormilados, seguimos como pensando o sin pensar y viviendo sin pensar. La oportunidad del mes de Nisan es una oportunidad una vez en la vida, cada mes de Nisan. Es una oportunidad increíble. Revelar dentro de ti a Kadosh Baruj Hu, revelar dentro de ti la realidad de que existe Hashem en su mundo. Y entonces, tener claro los objetivos, tener claro para qué estoy acá, tener claro lo que hago. No nos podemos quedar dormidos. Y termino solamente con esta idea interesante. Paró, que es el representante del mal de Mitzrayim, es lo mismo, son las mismas letras que la palabra Ores. Ores es la nuca, el cuello. Y el cuello tiene una misión interesante, es lo que divide entre la mente y el corazón, la mente y el corazón. Cuando quitaríamos a Paró, podríamos unir. O sea, Paró es el que divide entre la mente y el corazón. Y entonces, cuando desconecta mente y corazón, la persona camina pensando una cosa y sintiendo otra cosa, que es lo que nos pasa. Estamos viviendo y viendo noticias impresionantes, pero nuestro corazón no lo siente. Nuestro corazón está desconectado. Viene la oportunidad de empezar cada año y nos dicen, sal de Mitzrayim, quita a Paró. Es decir, conecta pensamiento y sentimientos, conecta, reconecta. Y si logras la conexión, podrás lograr, independientemente de esa llegada del Mashiach pronta, muy pronta de Hashem, vas a lograr una claridad personal que esa va a ser tu propia Geulah. Este año, necesitamos proponernos cada quien salir a la Geulah. Este año es un año histórico, pero la pregunta, escuchen bien todos los que nos escuchan, la pregunta es clara. La pregunta es, este año es historia, pero tú vas a ser parte de esa historia. Tú decidirás crecer y hacer algo para ser parte de esta historia que se está escribiendo, pero nosotros no podemos quedarnos dormidos en México, en España, en Argentina, en Panamá, en los diferentes lugares donde estamos, dormidos esperando a ver qué pasa. No esperemos que venga el Mashiach a despertarnos. Vamos a despertar desde lo más profundo de nosotros, conectando cabeza, corazón, entendiendo lo que está sucediendo hoy en día, entendiendo que Akadosh Baruj Hu es el que maneja todo su mundo y que toda esa claridad se llame libertad. Muchísimas gracias por escucharme. Fue un gusto participar en este proyecto con la Cabot y que sigan creciendo en todos los proyectos que hagan. Todo lo mejor. Muchas gracias por sus palabras, Grab. Te doy razón que podamos, como dijo, de romper nuestras cadenas y de quitar esta Amalek y que podamos, como dijo en el título, de definir nuestros objetivos para así poder encaminarnos de manera más fácil a cada otro. Muchas gracias. Aprovecho esta oportunidad también para anunciar el grupo que tenemos con usted sobre tu hogar, para reforzar Salón Bay, para la relación pareja que llama Armonía. Acabamos de mandar el enlace por el chat del Zoom para quien quiera unirse al grupo que tenemos con el Rab. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahora damos la palabra al Rab Jaime de Idorek, Rab de Aisoterá, México, director de identidad en el Colegio Hebreo de Maguen David y psicólogo. Querido Rab, un gusto tenerlo aquí con nosotros por primera vez. Como usted quiera, comenzamos. Muchas gracias. Netanel, muchas gracias. Jajam Kamaji, qué gusto verlo en estos foros. Qué maravilla, qué maravilla. Realmente muchas gracias. Es un gusto poder compartir este foro. Le quiero agradecer muchísimo a Netanel. Me lleva persiguiendo décadas, casi. Entonces, el hecho que se dio hoy, yo creo que tiene que ver con el mes de Nisan, el mes de los Nisim. Si coincidimos, puede ser por eso, a lo mejor, Netanel. Quiero aprovechar un poquito lo que escuché al final de Jajam Kamaji, algo muy breve relacionado con los milagros que nos están tocando vivir. La verdad es que me llenó mucho el corazón. Fue una sensación agridulce cuando, por un lado, tuvimos uno de los ataques de los misiles más fuertes, apenitas, el que cayó en Dimona y Arad, pero me dio mucha alegría extraña ver cómo el presidente Netanyahu, primer ministro Netanyahu, lo reconoció como un milagro. No sé si vieron ese video. Si vieron ese video donde él dice esto fue un milagro, esto realmente es un milagro. Y después dice
que no hay que solamente lismoja la nisim, que creo que es una mirada muy judía. Reconocer por un lado el milagro y al mismo tiempo reconocer que nos toca a nosotros mucho. Y me gustó mucho ver eso, porque creo que muchas veces separamos la política con la mirada religiosa y en particular cómo se juntó toda esta guerra con Purim y con Pesaj. De alguna manera, esta relación de libertad creo que es muy, muy, muy profunda y también con todos los milagros que nos ha tocado vivir. El día de hoy quiero compartir con ustedes dos diferentes ideas. Número uno, algo muy interesante sucede, que es cuando en el momento que estamos a punto de salir en la 10ª plaga en Macat Bejorot, muy interesante que ahí en ese instante Hashem nos pide a nosotros que hagamos el Corbán Pesaj. Y ese Corbán Pesaj tenemos como requisito en Egipto, cuando estábamos en Mitzrayim, comerlo listos para salir. No como dice el Pasuk, umaklechem beyedchem. Tenían que estar vestidos, tenían que estar listos, tenían que estar con el bastón en la mano, listo para salir. Y parece ser, esta es una idea, yo creo que psicológicamente hablando, muy real y al mismo tiempo una idea que lo vemos, yo creo que muy en el Humash. Para poder salir de libertad, de esclavitud a libertad, requiere uno de comprarse la visión que uno puede realmente ser libre y merece ser libre. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que hablamos de libertad, pero hay una voz interna en nuestro corazón que nos dice que a lo mejor nosotros no somos meritorios para esa libertad? A lo mejor uno no se lo merece, a lo mejor libertad es para otras personas, pero yo no me lo merezco, no es para mí eso. Y el primer paso parece ser que requiere que nosotros podamos manejar para poder realmente salir de Egipto, salir de Mitzrayim, es hacer Corban Pesa, en el cual declaramos que vamos a ser libres, pero la forma en la que la vamos a comer es Maklechem Beyedchem, listos para salir. Y solamente cuando uno se visualiza a sí mismo listo para salir de alguna dificultad, ese es el momento en el cual una persona puede realmente salir de esclavitud a libertad. Y yo creo que esto es algo muy real en nuestras vidas personales. Les quiero compartir un, una fuente que es, para mi gusto, sumamente poderosa. Los Mefarshim preguntan, ¿por qué Moshe Rabenu, que es el líder del pueblo judío, se cría en una casa no judía? Así preguntan los Mefarshim. En la Edad Media, los Rishonim ya preguntan, ¿por qué Moshe Rabenu, siendo el líder del pueblo judío, el que nos saca de Mitzrayim, cómo puede ser que este líder no es criado en una casa judía? Nace en una casa judía, pero lo cría el faraón. El Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, en los años 1000, en el siglo XI, él da una respuesta, da dos respuestas, creo yo, muy poderosas, y las dos están entrelazadas. La segunda respuesta que él da es que si Moshe Rabbeinu hubiese nacido y hubiese sido criado en una casa judía, la gente lo hubiera recordado todo su pasado de su infancia, y por lo tanto le hubiese sido muy difícil creerse la visión de ser un líder del pueblo judío. O sea, él hubiese empezado a salir al pueblo y iba a empezar a predicar el mensaje de libertad, de asegurarnos que podemos salir adelante, que hay que echarle ganas, que ya viene la libertad. Y la gente le hubiera dicho, ¿de qué hablas tú, Moshe? Yo me acuerdo de ti en el GAN, tú eras un niño rebelde, tú eras un niño muy, muy complicado. Hubiera sido realmente algo difícil. Y Moshe Rabenu posiblemente hubiera caído en la presión, en la tensión de qué, de los recuerdos de la gente. Les quiero decir algo personal. Yo crecí en cierto contexto en México y me acuerdo que yo, ya siendo rabino de Esha Torah, conocí de repente a un amigo, lo vi en una boda, a un amigo de mi vida pasada, de la infancia. Y lo que pasó fue muy interesante. Me preguntó, oye, no me preguntó Jaime, me dijo, Jaime, ¿y tú qué haces? Y le dije, yo me dedico a ser rabino en el Torah, vine a México. Y me dice, ¿cómo tú rabino? ¿Desde cuándo? Yo me acuerdo de ti de la escuela. Y es fascinante eso, porque ese tipo de comentarios de la gente te vuelve a generar Mitzrayim, te vuelve a generar espacios de represión, te vuelve a generar limitantes. Y una persona para poder liberarse, dice Abraham Ibn Ezra en su segundo comentarista, que Moshe Rabenu no podía tener gente que le recuerde su pasado, porque si no hubiese sido muy difícil para él liderar al pueblo. Tenían que verlo por fuera. Hay un dicho que la Gemara lo menciona,
no sé si lo han escuchado en español también, pero uno no es profeta en su propia ciudad. No sé si han escuchado esa frase. En Naví Mitnave Beiró, así dice la Gemara. No me acuerdo la fuente exacta, pero el Talmud dice eso, ya hace 1800 años. Una persona que viene de un lugar donde la gente te conoce, es de repente difícil. Veo que el Jajam Kamaji sigue acá. Yo no sé si esté de acuerdo con mi leída de lo que voy a decir ahora, pero es muy interesante que muchos, no todos, pero muchos de los rabinos de México, su contexto es distinto al del entorno del que se encuentra la gente. O sea, muchos vienen de Argentina, muchos a lo mejor no eran religiosos, de repente son religiosos, y la gracia de eso, yo creo, es que no tienes todo un contexto que te dice, no, cómo tú qué, de dónde vienes, de qué se trata. Uno puede realmente fluir, puede liberarse de repente de ese contexto que uno vive. Y eso nos pasa a nosotros. Tristemente, a veces esta es una voz de afuera, pero a veces esta voz la podemos tener nosotros internamente de lo que ya hemos asimilado constantemente de las demás personas. El Ibn Ezra dice una primera interpretación. Su primera interpretación, él dice que el pueblo judío estuvimos esclavizados en Egipto durante 210 años. 210 años de esclavitud hacen su trabajo muy fuerte, o sea, nos cambian el chip y nos convierten a nosotros con una visión de esclavos. Si tú estás siendo esclavizado durante 210 años, entonces te percibes a ti mismo como esclavo. Uno se pregunta, ¿por qué a veces en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, por qué durante diferentes opresiones, ya sea en la Unión Soviética con Stalin, por qué la gente no se manifestaba en masas y derrocaba al gobierno? Y claro, siempre hay un riesgo, una amenaza como lo que pasó en enero en Irán, que de repente el gobierno sale con metralletas y mata a todo el mundo. Sí es verdad que es un riesgo. Pero la realidad es que no es solo eso. La realidad es que psicológicamente hablando, cuando una persona se ve reprimida y oprimida por mucho tiempo, le cuesta verse a sí mismo como un ente libre. Y entonces dice Abraham Ibn Ezra, dice el Jajam Abraham Ibn Ezra del siglo XI, que el líder del pueblo judío no puede ser una persona que vive esta mentalidad de esclavo. Por eso lo cría aquí en el faraón. El faraón representa libertad, la realeza. Aunque no es del pueblo judío, pero lo que está el faraón tratando de transmitir es, tú eres una persona que puedes liderar. Y si tú tienes la habilidad de liderar en el momento que tienes la causa, la que quieres encauzarte, de repente ahora sí puedes convertirte en una persona que lidera las masas y le vuelve a aprender a la gente la chispa de que pueden salir de la esclavitud a la libertad. Ahora, nosotros no tenemos el privilegio de nacer todos como hijos de presidentes o de reyes o de monarquías. Claro que no, son puestos muy limitados y tristemente, trágicamente, muchos de esos puestos son sumamente corruptos, entonces no representan muchas cosas positivas. Pero sí creo que tristemente muchos de nosotros hemos comprado la visión de sentirnos esclavos, esclavos en el sentido de que yo no puedo salir adelante, es sumamente difícil. Yo veo algo muy interesante en terapia. Cuando se trata en terapia, una de las cosas que más me molesta es cuando un cliente, un paciente me dice, mira, yo la verdad ya estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Cuando una persona me dice que ya está haciendo todo lo que puede hacer, yo no soy nadie para negarle que pueda hacer más. A lo mejor y de verdad está haciendo todo lo que puede hacer. A lo mejor y sí. Pero me molesta mucho ese argumento porque rara vez una persona no puede hacer más. Rara vez, rara vez. Y es uno de los argumentos que me calla a mí como terapeuta. O sea, uno se tiene que volver creativo para ver la manera de realmente abrirle los ojos a la persona que sí puede hacer un poquito más. Pero cierra, porque él dice, ya no puedo hacer nada. Y efectivamente, si tú crees que no puedes hacer nada, ahí te quedaste. Decía Henry Ford, no una persona tan fan de los judíos, pero decía él, if you believe you can or you believe you can't, you are right. Si crees que puedes y si crees que no puedes, tienes razón. Porque gran parte del éxito que el ser humano puede lograr y que puede desarrollar depende mucho de la creencia que uno tiene. Y si una persona tiene la creencia de líder, de persona libre, y empieza a creer realmente que me lo merezco, que realmente me lo merezco, y que tengo el potencial de eso, entonces el ser humano puede realmente transformar de su vida personal todos los momentos de Meitzar, de Mitzrayim, de opresión, de ser de una mente pequeña, y realmente empezar a envisionarse a sí mismo como una persona de grandeza. Lo menciono y voy terminando esta idea con uno de los primeros libros de autoayuda que existieron. Se llama Piensa y hazte rico de Napoleón Hill.
Napoleón Hill, en este libro, él dice que una persona puede lograr su visión de vida por medio de 6 diferentes pasos. Les resumo todo el libro, pero en parte, la parte medular, yo creo que es de estos 6 pasos, es que uno tiene que plasmar, escribir. Él dice que lo escribas en un párrafo. Escribe en un párrafo qué es lo que tú quieres lograr con todos los detalles. Visualízalo, pero escríbelo. Yo me veo en 5 años siendo el líder de esta empresa, llevando X cantidad de empleados, ganando X cantidad de dinero. Elabóralo. Elabóralo lo más que puedas, un párrafo bien elaborado. Y después dice él, 2 veces al día, párate delante de un espejo y repítetelo a ti mismo. Dilo, dítelo. Y una persona cuando empieza a verbalizar, no es magia esto no es magia, no significa que por medio de, le llaman la ley de atracción, yo no estoy hablando de ley de atracción, no estoy diciendo eso, no es magia, esto es algo psicológico, muy real. En el momento que uno lo dice una vez y otra 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 vez, la persona cambia de chip. Y en el momento que cambias de chip, tú te empiezas a esforzar de manera distinta y descubres que realmente tenías ese potencial dentro de ti, muy escondido. Se me ocurre que no es coincidencia que los Jajamim y la Torah misma realmente tenemos una obligación de decir el Shema 2 veces al día, en la mañana y en la noche. A lo mejor puede ser que en parte es eso. En parte es, dilo en la mañana, dilo en la noche, dilo en la mañana, dilo en la noche, dilo en la mañana, dilo en la noche, porque de esa manera, cuando tú lees el pasú que dice, Be'avta et Adonai Eloheja, bechol levaveja, bechol nafsheja, o bechol meodeja, cuando tú dices, y amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus posesiones, con todo tu ser, si lo repites y lo repites y lo repites y lo repites, y estás consciente de eso, obviamente, existe la posibilidad de empezar a desarrollarlo eso internamente. Lo mismo del Shachrit, Minjay Arbit, Shachrit, Minjay Arbit, Shachrit, Minjay Arbit. Es verdad que se vuelve muy rutinario, pero la grandeza de la rutina es que lo puedes internalizar y se puede volver parte de tu ser. Pensemos en esas áreas de nuestras vidas donde tenemos a lo mejor esa dificultad, esa opresión. Tenemos una opresión y pensemos cómo podemos hacerle para poder realmente visualizar nuestra versión de líder, nuestra versión libre, para poder desarrollarnos como seres humanos. Termino con lo siguiente. Un Yehudí empieza su mañana, se despierta en la mañana y ¿qué dice Modani? Le agradece a Dios. ¿Y qué es lo segundo que decimos? Realmente voy a decir 2 cosas. El Modani no es la tefilá más antigua que tenemos. La tefilá más antigua que tenemos es el Elohai Neshama Shenatat Abi Tehorabi. Tehorai. Dios mío, el alma que tú me pusiste, que tú me diste a mí, es sagrada, es pura. Esa es realmente la primer tefilá, el primer rezo que tenemos registrado en el Talmud. Ok, una persona se despierta en la mañana. ¿Y cuál es la gracia de decir eso? No solamente reconocer que nuestra alma es pura, es recordarnos que detrás de toda la dificultad que tenemos y tensión que vivimos en nuestra vida cotidiana, no te vayas a olvidar que tu alma, que tu potencial realmente es puro y que viene de Dios. Elohai neshama shenatat abi, el alma que tú, Dios, me diste a mí. Y después de toda la basura que hice ayer, y después de todas las cosas equivocadas que vi el día de ayer, y después de todos los pensamientos malos que tuve el día de ayer, sigue siendo pura. Tehorai sigue siendo pura. Y solamente cuando una persona visualiza constantemente que su ser todavía es puro y que tiene potencial divino, en ese momento, si lo repite uno, puede pasar de ser esclavo, de mentalidad de esclavo, a libre, no solamente en Pesaj, no solamente en el desarrollo del pueblo judío, de la nación del pueblo judío, pero realmente también en el concepto a nivel individual. Todas las dificultades que nosotros tenemos, tener la habilidad de salir de eso para lograr una libertad mucho más profunda y una posibilidad de expandir nuestra alma dentro de nuestro ser, estar la versión más sagrada, más virtuosa, más bella que podemos tener dentro de nosotros mismos. Ojalá cada uno de nosotros amerite durante este Pesaj a conectarnos con este mensaje y realmente transformarnos en líderes, en reyes, en aristocracia, en vez de quedarnos con este chip de no puedo, no me lo merezco y soy pequeño. Que tengamos un Pesaj Kasher Sameach. Muchas gracias, Rab. Maravilloso mensaje, muy inspirador. Pero ya sé que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y añadirse sobre lo que dijo al principio de la inspiración, eso también justo lo que habla también la peraza de esta semana, Chad, del pasú que es Tamid, tu cada misao que se ve, que muchos hablan sobre la inspiración, que aunque algunos quieren apagarte, que nunca tienes que dejar que se apague ese fuego.
esa inspiración y motivación. Muchas gracias por tus palabras y que yo hacen que podamos subirlo aquí muchas veces más. Ahora damos la palabra al Rab Jacob Nakash, rabino principal de la comunidad Maguen David de México. Querido Rab, un gusto tenerlo aquí con nosotros de vuelta. Cuando usted quiera comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Pesach, Kasher, Besameach. Gracias, Netanel, me da mucho gusto verte y ya sabes que me alegra ver Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain, cómo te preocupas para que de alguna forma podamos siempre inculcar y levantar la espiritualidad dentro de muchos de Am Israel. Be'ezrat Hashem Itbaraj. Saludos a todos los Jajamim que Be'ezrat Hashem han hablado el día de hoy, Rabbi Yosef Kamaji, mi querido Arrab Jaime Leitzorech, también estoy viendo ya aquí a Eli Zuli, Be'ezrat Hashem Itbaraj, que Be'ezrat Hashem podamos tener esta inspiración tan especial. Sabemos que Pesaj es la festividad la cual está escrita en ella, Veigarta lebinja bayom ahu lemor. Le relatarás a tu hijo ese día. Le vas a relatar a tu hijo, a tus nietos, a tus amigos, a tu pareja. Ba'avur ze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Muy en breve, esta festividad es la festividad que nos da la trascendencia, es la festividad la cual nosotros debemos de transmitir, debemos de inculcar, debemos de inspirar la continuidad de Am Israel hasta el día de hoy. La festividad de Pesach no es algo en un presente, es un presente que se conecta con un pasado de hace 3300 años, una festividad la cual éramos esclavos, todo Am Israel, no estaban dispersos en ningún solo lugar, y escuchen qué sucedió en ese escenario, qué sucedió en esa historia. No me voy a meter ahorita en el tema en sí de la esclavitud, pero sí, cuando llegó Dios con Moshe Rabbenu y le dijo, ve con Paró, ve con ese rey, con ese, de alguna forma, dictador, con ese imperio que era lo más grande que había en esa época, y dile a ese Paró, vení, Bejorí, Israel. El pueblo de Israel es mi hijo primogénito. Es que si entendemos estas palabras, Paró de alguna manera escucha que aquel pueblo que lleva trabajando años para indignarlo, para hacerlo de menos y de alguna manera para darle un sentimiento que no vale, no vales como ser humano. La esclavitud fue tremenda. La esclavitud fue Baimarerú, les hicieron la vida amarga en todos los aspectos, ni como seres humanos de alguna forma los trataban. Y escuchen bien, llega después de muchos años, 116 años, llega un hombre llamado Moshe, que digamos que Paró lo reconoció, que creció en su palacio, y viene y dice, ese pueblo que lo llevas esclavizando y lo llevas indignando, él es el hijo primogénito de Dios. Él es aquel querido por Dios. Es el aquel que es el eje central de toda la vida. Paró se volvió loco. Se volvió loco. ¿Cómo? Yo soy el Paró. Yo soy el rey. Yo soy el eje central de la vida. Mi país es el imperio. Y de repente me dices que llega alguien y me va a dar órdenes y me va a decir que ese pueblo es el pueblo importante, ese pueblo que tú le dices que es un pueblo, que para mí son esclavos, me dices que ese pueblo es lo máximo. Dice Moshe, así es. Y si no lo crees, Dios te lo va a enseñar, Dios te lo va a demostrar. Dios no va a impedir que tú veas con tus ojos y todo Mitzrayim vean con sus ojos y palpen cuánto Dios ama a este pueblo.
sin meterme ahorita en el tema de la esclavitud en sí, que es un tema que se analiza, pero a Kadosh Baruj Hu le demostró a Paró de alguna forma quién es el pueblo de Israel. Y le dijo a Moshe, tengo una promesa que tengo que cumplirla. Tengo una promesa con Abraham Avinu, con Isaac, con Jacob, que este pueblo los tengo que rescatar, los tengo que liberar. Y de alguna manera es verdad de que los voy a liberar, pero yo los metí también. Y fue un proceso. Pero sin embargo tengo una promesa. Tienes que ir a Mitzrayim. Tienes que salvar a ese pueblo. Tienes que demostrar quién es el poder divino. Y escuchen qué cosa maravillosa. Llega para hoy y dice, mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. ¿Quién es ese que le tengo que prestar atención? ¿Quién es ese que me está dando a mí órdenes y que saque al pueblo? ¿Por qué lo voy a sacar? Miu, ¿quién es? Viene Boreolam y dice, ¿quién es? Con mucho gusto me voy a presentar. Con mucho gusto. ¿Cómo se presentó Dios? Con las 10 Makot, con los 10 golpes. No son plagas, son golpes. Pero esos 10 golpes que Dios le mandó a Paró, por otro lado, fueron 10 milagros que tuvo el pueblo de Israel dentro de Mitzrayim. Explico. Cuando vino la Macá de Dam, cuando vino el golpe de Dam, el Dam estaba en todo Eretz Mitzrayim. No era nada más en un sector, era en todo Eretz Mitzrayim, incluyendo Eretz Goshen, incluyendo también la tierra de Goshen. Quiere decir que el mismo Am Israel veía la sangre, el río con sangre, botellas con sangre, barriles con sangre. Era tremendo. Pero viene a Kadosh Baruj Hu y le dijo a Paró, eso, aunque Am Israel lo ve, ellos no van a sufrir de eso. Y Am Israel tomaban agua. Am Israel tenían barriles de agua. Am Israel acarreaba del río Nilo agua. Y el Mitzri acarreaba sangre. Y en eso Dios le empezó a enseñar a los Mitzrim, a Paró, mira cómo diferencio y mira cómo a él lo quiero y cómo a ti te golpeo. Pero más que eso todavía, el Mitzri se estaba volviendo loco. Señoras y señores, comprendan, se estaban volviendo locos. No hay agua para tomar, no hay agua para cocinar, no hay agua para bañarse, para asearse en ese Mitzrayim, con ese calor. Y con todo y eso, llegan los Yehudim y descubren de alguna forma que si le vendo el agua al Mitzri, ya se queda agua, ya no es sangre. Cuando los Yehudim empezaron a hacer dinero, cuando empezaron a tener de alguna forma comercio, desde ahí. Y Dios dice, le pagas al Yehudí y valoras al Yehudí, se queda agua. No le pagas, se queda sangre. Queridos hermanos, así en todas las Makot, que ahorita no tengo tiempo de destacar, pero en todas las Makot así fue. Así fue. Dios diferenció y como dice en ciertas Makot más adelante en Arob, etcétera, voy a diferenciar y voy a poner una marca clara entre Am Israel y los Mitzrim. ¿Qué demostró Dios con eso? ¿Cuánto quiero a este pueblo? Porque por primera vez Dios se presentó como el dueño del mundo, el todopoderoso, el que domina la naturaleza. Y todo eso, ¿para quién lo hizo? ¿Para quién lo hizo? Para ese pueblo, para levantarles el ánimo, para decirles, ustedes son lo máximo, ustedes son lo mejor que hay. Es como aquel hijo que el papá quiere darle todo el ímpetu y todo el entusiasmo de la vida. Y con todo y eso, hay cosas que suceden con los hijos de alguna manera que tienen que pasar. Hay cosas que de alguna forma tienen que suceder para el hijo que aprenda, se pula, se supere, etcétera. Pero de alguna forma ellos sintieron como Dios les fue mandando cada vez más y más y más una probadita de amor y de cariño para el Am Israel.
Eso hasta el día de hoy se refleja y se ve ese cariño que tiene Boreolam con el Am Israel. Dentro de todas las situaciones que ha pasado Am Israel sigue Jaibe Kayam. Am Israel sigue en vida. Como ya dijo hace muchos años nuestro querido Jajam aquí en México, Rabbi Abraham Shabot Shlita, lo que quisieron hacer con el Yehud, un museo, el museo se convirtieron ellos, no nosotros. Nosotros seguimos, la Torah sigue, Pesach sigue, Sukkot sigue, Rosh Hashanah sigue. Y cuando un niño le preguntó en la Shoah a su padre y le dijo, papá, sabemos que hay 4 preguntas en esta noche, yo tengo 6. Le dijo, hijo, pregúntalas. La quinta pregunta, ¿cuál fue? Papá, ¿vamos a tener tú y yo Pesaj el año que viene? Y el papá respira. ¿Y cuál es la sexta, hijo? Papá, ¿Am Israel va a festejar Pesaj el año que viene? Se veía que el mundo se va a destruir, Am Israel se va a destruir. Y en eso le dice el papá a su hijo, si tú y yo vamos a festejar Pesaj, no lo sé, hijo. No lo sé, no sé qué va a pasar en un segundo más. Pero sí te puedo decir que Am Israel festejará Pesaj. Y todo eso será un pasado. Y todo eso será una cosa que sucedió, pero Am Israel se vuelve a levantar otra vez. Am Israel se vuelve otra vez a elevar. Am Israel Jaibe Kayam. Y eso es lo que dice la Agadá de Pesach. Vehi she'amda la abotenu velanu. Vehi quiere decir esa promesa que Dios le hizo a Abraham vino, que sus hijos saldrán de Mitzrayim. Esa promesa es la que nos ha de alguna manera llevado hasta el día de hoy la abotenu velanu. No hay un gran historiador como mi querido Eli Zuli. Sabe y ha platicado tanto de la historia de Am Israel. Y sí, hemos pasado cosas muy duras, pero hasta el día de hoy aquí estamos. Aquí estamos parados. Zehor Yemot Olam, Binu Shenot Dor Vador. Por favor, recuerda lo pasado. Zehor, desde la vida del mundo, analiza generación y generación. Binu Shenot Dor Vador. Pregúntale a tu padre, pregúntale a tu abuelo, ¿de dónde tenemos hasta el día de hoy lo que tenemos? Señoras y señores, hay un versículo, que ese versículo mueve un mundo entero. ¿Saben cómo se llama ese versículo? Lo tohal hametz. No comas hametz. Y mueve mundos, mueve las fábricas, kashrut, viajes. ¿Saben cuánto mueve eso, Lo tohal hametz? ¿Saben cuánta gente se mueve y tiene parnasá por ese concepto, Lo tohal hametz? ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy Am Israel siga Jaibe Kayam? Mark Twain solía decir, no se puede entender. Los Yehudim vieron Mitzrayim, vieron Babel, vieron Parás, vieron los Yevanim, los griegos, vieron Edom, vieron a todos, suben y bajan. Y Am Israel sigue Jaibe Kayam. No se ve ni como una estrella. No pinta aparentemente como algo en el mundo grande. Somos el 0.0%. Y con todo y eso, dice Mark Twain, ¿cómo puede ser que sigan? ¿Cómo puede ser que estén Jaibe Kayam? Y vamos a donde vamos. Ahí está el Pesaj, ahí está el Shavuot, ahí está el Rosh Hashanah. Es increíble lo que representa Am Israel. ¿Saben por qué? Él dice, no sabemos quién está por encima de todo, pero por encima está Vehi she'amda la abotenu velanu. ¿Saben qué es la festividad de Pesaj? Pesaj es la festividad de que tú vales. Cada Yehudí vale. Cada ser de los que están acá presentes y en el mundo entero tiene un valor muy especial. Delante de Hashem Itbaraj todos valen. Boreolam hizo milagros para que todos vean la grandeza de Dios. Aún los Mitzrim. Dios estaba interesado que los egipcios vean la mano de Dios para que ellos platiquen.
para que de alguna forma todos nos unamos bajo la misma fe, la fe de un El Ejad, de un Boreolam único. Ese Beishe anda la botenu velando lo tenemos que sentir, lo tenemos que vivir. Y en esta noche tenemos que levantar la copa y decir, gracias Boreolam, gracias a Shemit Baraj, gracias a lo que has hecho por el Am Israel hasta el día de hoy. Beishe anda la botenu velano. Y dicen nuestros sabios, ¿quién es el Vehi? ¿Quién es ese Vehi? Vav, son los 6 tomos de la Mishnah. Hey, los 5 Humashim que hay, Yud, Aseret Adiberot y Aleph, Ehad, Boreolam. Eso es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Vehi, She'amdala Avotenu Belanu. Que en este Pesach podamos sentir el Akarata Tov, el reconocimiento y el agradecimiento a Boreolam por lo que ha hecho por todo el Am Israel hasta el día de hoy. Ayer lo alenu Barminan, con esto cierro, ayer lo alenu un misil balcífico no se logró, no se logró interceptar y lo aleno el daño que hizo, pero aún así se han visto milagros y maravillas. Se han visto lo que nos hemos salvado, lo que Boreolam nos ha protegido. Odul Hashem Kitov Kile Olam Hazon. No perdamos. Vehi she'amda la abotenu velano. Shelo echad bilbad amad alenu lejalotenu. Y a Kadosh Baruchu Matzilenu Miyadam. Que tengan todos un Pesach Kasher de Sameach. No decimos normalmente las festividades Sameach. Decimos normalmente Hag Sameach. Pero aquí en particular Pesach Kasher de Sameach. Porque el Pesach es lo que nos debe de dar la alegría de lo que representamos y la alegría de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Mi querido Netanel, que sigas haciendo estas hermosas clases, Be'ezrat Hashem, publicando la Torah Kedoshá, invitando a grandes oradores y jajamim que inculquen Be'ezrat Hashem Yitbaraj en cada uno de los presentes y de todos los que escuchan esta organización de Tov Leodot, para que Be'ezrat Hashem nos elevemos más espiritualmente y primeramente Dios, que pronto escuchemos Besorot Tovot y que dentro de Am Israel todos puedan festejar Pesach tranquilos, sin tener que meterse en ningún lugar. Ojalá que así sea y pronto se lleve a cabo. Pesach Kasher Besameach a todos. Amén, muchísimas gracias, Jajam Nakash, que de la que podamos aplicar estos mensajes que nos dejan mucho para reflexionar. Y no es casualidad que justo ahora el título que me dijo el señor Elisuri para hablar es justo este tema de Mejor del Bador, un Lima Jaloteno, de acá yo como acción y eran. Ahora, muchas gracias, que gracias que lo podamos recibir muchas veces más. Ahora, para culminar este evento, vamos a dar la palabra al señor Elisuri, historiador y versán. Escribe cada semana sobre historia judía, da conferencias en varios lugares, México, Miami, Argentina, Colombia, y tiene más de 300 episodios grabados con toda la historia judía, que cualquier persona que quiera dejaremos el número en el chat para que le pasaremos el contacto para quien quiera recibirlos. Y también primero, darle la bienvenida, que es primera vez que le recibimos aquí, que hacen que podamos tenerlo muchas veces más. Sin más preámbulos, cuando se quiera comentamos. Muchas gracias. Gracias, querido Netanel. Es un sejud participar con ustedes, aunque a veces me has hablado muchas veces, estamos un poco de aquí para allá, pero Baruch Hashem, hacemos un poco de espacio y aquí estamos. Y como dijiste, el tema Bejol Dor Vador Omdim Alenu Lejalotenu, en cada generación y generación se levantan contra nosotros para exterminarnos, y Akadosh Baruj Hu nos salva. Esa frase, ese pasuk, vivimos con ese pasuk, con esa frase que la repetimos cada año en la Gadá, pero quizás esa frase la hemos escuchado tantas, pero tantas veces, y hasta en las canciones, que a veces dejó de estremecernos esa frase. Pensamos que es una historia, quizás es una historia del pasado, es algo que ocurrió a otras generaciones, pero no. Es en realidad una descripción de lo que fue la historia y lo que es la historia del pueblo judío. Misraim, Amalek, Babel, Roma, la Inquisición, Holocausto, y también en nuestros días los palestinos, Hezbollah, Irán.
Distintos nombres, distintas épocas, pero siempre es el mismo guión. Y entonces, ¿cómo es posible que todavía estemos y permanezcamos aquí? Yo les quiero contar una historia que sucedió en la Shoah para entender un poco lo que estamos hablando. Esto sucedió en un campo de concentración. En una ocasión estaba un rabino muy importante, conocido como el Admur de Blusov. Él había nacido en 1889. Él estaba en un pueblo llamado Blusov. Él vivía ahí en Polonia, hasta que al final llegaron los nazis, se llevaron a todo el pueblo. Al principio se lo llevaron a un gueto y de a poco los nazis iban llevándose a los Yehudim del gueto, obviamente a los campos de concentración. Y la gente de a poco iba desapareciendo, también desapareció su esposa y toda su familia del Rab de Blusov. Pero el Admur sobrevivió. Pero él lo habían llevado a un campo de concentración llamado Bergen, conocido como Bergen-Belsen. Fue justamente el último día de Pesach, cuando todavía estaba, era casi el último día de Pesach, todavía estaba dentro del campo de concentración, porque la liberación justo vino, la liberación de Bergen-Belsen vino después de lo que fue de Pesach. Entonces, el Admur le había dicho a su gente, los que estaban ahí con él, mira, ya pasamos unos días, era el último día antes de empezar Pesach. Entonces, le dijo, mira, ya va a ser Pesach, le dijo a la gente, ¿y qué vamos a hacer con las machot? Bueno, le dijeron, Rab, perdón, Rab, ¿de qué machot está usted hablando? Ojalá que por lo menos podamos, haya para comer hametz. ¿De qué está hablando usted, rabino? Le preguntan. Entonces el Rab les dijo, pero ¿cuál es el problema? Yo voy a hablar con el encargado de este lugar y le voy a decir que para nosotros ahora viene Pesaj y nosotros no podemos comer pan. Entonces, la ración nuestra que nos dan de harina de cada día, o sea, de comida, que nos los den de harina. Pero rabino, eso es imposible. Usted no sabe con quién está hablando. Estos anazis son animales. Ok, dijo, ustedes solo denme su consentimiento para que yo vaya y por mi cuenta y hable también por mí y por ustedes. Bueno, entonces consiguió algunas firmas, se presentó delante del general nazi y ellos ya empezaron a hacer Kaddish por él, ya sabían, este es imposible, va a ir y no va a salir vivo de ahí. ¿Cómo le va a ir a pedir al nazi, al de la Gestapo, para que le dé un costal de harina para hacer machot? Pero, sorprendentemente, luego de unos 15 minutos, el Rab regresó y les dijo que el general sí le había aceptado, solamente que tenía que mandar una carta para pedir permiso a los oficiales en Berlín, que en un día le iban a contestar. Se quedaron sorprendidos. Y llegó justamente el día de Erev Pesach, habló del día siguiente, ellos habían llegado del campo de trabajo, en un campo totalmente acabados, exhaustos. De repente llega alguien y le dice al Rab de Blusov, el general te está esperando. Entonces el general lo recibió y le dijo, salió el permiso de Berlín y tu grupo sí va a recibir una bolsa, un costal de harina en lugar de la ración que le toca de comida, de pan. Cuando lo vieron al Rab llegando con la bolsa de harina, se sorprendieron todos. No podían entender que, bueno, hicieron un espacio, se pusieron todos muy contentos. Con los restos de materiales que tenían ahí, metales, construyeron un pequeño horno, consiguieron un poco de leña, un poco de fuego, prendieron el horno y así, después de haber hecho un horno más o menos ahí en lo que se podía, empezaron a hornear ahí las mazot. El Admur repartió el trabajo a cada uno de los que estaba ahí. Tú te vas a encargar de mezclar la harina con el agua, tú te vas a encargar del horno. Cada uno le dio una parte de trabajo. Y el mismo Rab se encargó de poner la matzá en el horno. Bueno, al final, increíblemente, hicieron el machot. Pero en ese momento entró uno de los generales nazis y preguntó, ¿quién es el responsable de hacer todo esto? Bueno, como la gente que estaba ahí sabían que todo era con permiso, le dijeron, acá el rabino es el responsable. El nazi inmediatamente sacó un palo y le empezó a pegar al rebe, hasta que al final le rompió varias vértebras, varios huesos, perdió el conocimiento. Luego el alemán sacó las matzot que había, las pequeñas matzot, las poquitas que había en el horno, las pisó una tras una hasta que se hicieron polvo. Y para asegurarse que nadie las comiera, orinó sobre las matzot y se retiró. Después de unos cuantos minutos despertaron al Rab que estaba desmayado. Cuando abrió los ojos le dijeron, Rebe, perdónanos, no quisimos
no fue nuestra intención entregarte, no sabíamos, pensábamos que era todo con permiso, por eso dijimos que eras tú, que fue usted. Perdónanos, Rebe, no quisimos hacerle daño, pero entonces el Rab les dijo, todo está bien, estoy muy adolorido, pero solamente dígame algo, ¿ya es de noche o todavía no? Dijeron, sí, Rab, ya es de noche. Bueno, entonces, entonces ya es Lela Seder, estamos en la noche, vamos a sentarnos, vamos a decir la Gadá. Y comenzó a darle ánimos a cada uno y a decir delante de todos los que ahí se encontraban, Lahmania, Dia Jalúas Batara, este es el pan de podre que comieron nuestros padres. Abadim Ainu, le paró Ben Misraim. Bueno, llegaron a lo que es el Shulchan Orej, Maror, Maror tenían de sobra, la amargura era lo que sobraba ahí. Vino, no, vino no había, pero podían llenar varios vasos con varias copas con las lágrimas, lleno de lágrimas. Pero bueno, el Rab le dijeron, ¿qué hacemos ahora con las machot? No hay matzá. El Rab entonces en ese momento le dijo, no se preocupen. Cuando me estaba empezando a pegar el nazi, inmediatamente yo alcancé a agarrar un poquito, una pizca de matzá, me la guardé en mi bolsa. Entonces sacó ese pedacito de matzá del tamaño de una moneda, ¿no? Apenas era un kazait, 27 gramos. Les dijo, ahora lo que vamos a hacer un sorteo a ver quién las come, porque alguien tiene que comer eso, no se puede repartir entre todos. Entonces, todos los que estaban a su alrededor le dijeron, no, para nada, Raúl, usted la tiene que comer, usted fue el de la idea, usted fue el que recibió los golpes, entonces usted es el que tiene que comer ese pedazo de machá. Y de repente de ahí sale una mujer escondida, que estaba ahí hace mucho tiempo escondida, y les dijo, Rebe, yo tengo aquí escondido también a mi hijo desde hace 4 años. Mi hijo se llama Tzvi Yehuda. Él nació en 1936, estamos hablando, tenía 4 o 5 años. Le preguntó y le dijo, él es el que debe de comer la matzá, mi hijo. El Rebe le preguntó, bueno, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué tú dices que tiene que comer la matzá tu hijo pequeño? Rebe le dijo, para que nosotros hagamos lo que hacemos esta noche, todo lo que hacemos el Seder, ¿para qué es? Para qué se hace? Para contarle, ¿ves? Para contarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, todo lo que sucedió con nuestro pueblo en Misraim. ¿Y quién será el próximo? ¿Quién será la próxima generación que va a contar este tzipur, esta historia de Yetziat Misraim? Es el niño. Entonces, el niño es el que tiene que comer la matzá. El Rebe le dijo, tienes razón. Y ese niño de 4 años fue el que comió la matzá esa noche en el campo de concentración. Pasó, terminó la Shoah, luego de Pesach llegaron los americanos, liberaron Bergen-Belsen, los campos de concentración, los campos de trabajo, cada uno se fue a diferentes lugares. El Rebe de Bruso se fue a Estados Unidos, exactamente en Boro, para ahí abrió un Betagneset. Al principio apenas si había Minyan, pero de a poco fue juntando a toda la gente. Pero un día ya tenía su Keilah, un día llega una mujer y le dijo al Gabay que quería hablar con el Rebe. Imposible, le dijo, el Rebe no recibe a mujeres. Pero yo quiero hablar con él, sí, pero ya le dije, el Rebe no recibe a mujeres. Y así empezó a llorar la mujer, como entonces necesito hablar con él. Y desde adentro se escucha la voz del Rebe que dice, eh, ¿qué pasa ahí afuera? Entró el Gabay y le dice, lo que pasa es que hay una mujer que está gritando y está llorando, quiere entrar a hablar con usted. ¿Puede entrar? Está llorando la mujer, que entre. Entonces la mujer entró y le empezó a contar, mira, Rebe, yo estuve en un campo de concentración, yo sobreviví, me quedé sola, sola en el mundo, pero no quiero quedarme sola, no quiero quedarme sola. Yo quiero construir una casa, tener una familia, pero no conozco a gente. Me presentan diferentes personas aquí en Estados Unidos, yo no las conozco. Pero, ¿cómo puedo saber quién es una buena persona? No conozco a nadie. Usted, rabino, sí conoce a la gente, por lo tanto, le quiero pedir que si me presentan a alguien, por favor, y usted me puede dar algunas referencias. Tienes toda la razón, no le dijo el rab, yo te voy a dar, tú pregúntame sobre quién, pero dime, ¿quién es yo te voy a investigar, pero ¿quiénes te quieren presentar a alguien? ¿A quién te quieren presentar? Dime, yo quizás te pueda ayudar. Entonces le dijo, sí, hay un yudí que se llama Israel Spira, Israel Shapira. Entonces, quiero saber si usted me recomienda, no sé quién es, no lo conozco. El Rebe le dijo, está bien, no necesito checar, yo lo conozco, es una buena persona. Y le dijo al Rebe, yo lo único que le aconsejo es lo siguiente, haga una peguilla, haga una salida con él, salga una vez, fíjense cómo se siente con él, se siente cómoda, si se siente bien, ¿cuándo va a salir? Le pregunta el Rebe. Dijo, bueno, mañana en la noche, bueno, al otro día no se preocupe, yo le doy toda la veraja. Al otro día en la noche llega a encontrarse en el lugar la mujer y ¿a quién se encuentra? Al Rebe.
al Rebbe de Brusel. Le dijo, Rebbe, yo no me refería a que usted venga a mi salida para ser un testigo de la peguillá de la salida. No, dijo, no, 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 yo soy Israel Shapira. El Almur de Bluso era el Rabbi Israel Shapira. Y yo me quiero casar con una mujer que aún estando ahí dentro del Geinam pudo ver la tikvá, pudo ver la esperanza y pudo ver a su hijo de 4 años que él iba a ser el que iba a contar en la siguiente generación del Tzipur, la salida de Misraim. Entonces yo me quiero casar con una mujer que tuvo esa esperanza de salir de ese infierno para agradecerle a Dios y rehacer su vida. Con esta mujer yo me quiero casar. Y entonces, increíblemente, se casaron. No tuvieron hijos. El Rebbe de Blusov luego, más adelante, falleció en 1989, a los 100 años. Pero ¿quién fue el que siguió? El siguiente Rab de Blusov, de los Hasid de Blusov, era el hijo, ese hijo que ella ya tenía. Y ese niño que había comido la matzá y después de que falleció el Armud de Blusov de 1989, ese niño fue el siguiente Rebbe, Zvi Yehuda Spira. Falleció en el 2015. Entonces, y él es el que siguió contando Yetziat Misraim, todo lo que fue la salida de Egipto y todo este gran milagro de Am Israel. Esta es algo, la supervivencia del pueblo judío es un fenómeno misterioso, es un fenómeno maravilloso que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una especial determinación. Que los judíos existan hoy en día como nación en la actualidad es un testimonio de la existencia de Boreolam, quien interviene en cada momento de la historia, porque si la historia del pueblo judío fuera una historia natural, no existiríamos. Ningún pueblo perseguido durante miles de años, disperso, expulsado, quemado, humillado, sobrevive. Sin embargo, aquí estamos, hablando en el mismo idioma, leyendo la misma Torah, leyendo la misma Agadá que durante miles de años. Y entonces entendemos la segunda mitad del pasuk. Beakadosh Barujú, Machileno Miyadam. Akadosh Barujú nos salva. No es una frase bonita, sino es la explicación de la historia. Muchas veces queremos la salvación, pero sin entender la responsabilidad que conlleva. Si Hashem Boreolam nos salva una y otra vez, no es solo para que sobrevivamos, sino es para que vivamos con un propósito, para que no olvidemos quiénes somos, para que no repitamos el error de pensar que nuestra existencia depende solo de la historia. No, porque el mayor peligro de Am Israel, del pueblo judío, no siempre es el enemigo externo, sino también el olvido de Am Israel si alguien se olvida. Y por eso en cada generación no solo hay quien intentan destruirnos, también hay una pregunta que ayer nos dice, bueno, después de salvarte, ¿qué vas a hacer tú con tu vida? Ok, Akadosh Baruj Hu nos salvó. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestra vida? Sin embargo, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que nos enseña ahora Pesaj. Akadosh Baruj Hu, chileno mi Adam. Pero ¿qué hacemos nosotros para traer pronto el Mashiach, para acercarnos a Boreolam? Porque nosotros nos consideramos como Shombrim, somos los cuidadores de una verdad que nos entregó Boreolam y que ahora tenemos que entregárselo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, de la misma manera que nuestros padres nos la entregaron a nosotros. El pueblo judío está en la historia, pero se maneja por sobre la historia. Así como está escrito en el Zohar HaKadosh, la Torá es como una lámpara de aceite. E Israel es como la mecha la cual permite que la luz de Boreolam, la luz de Hashem, brille sobre toda la creación. Dios nos está guiando constantemente hacia nuestro destino final. La nación judía es una nación eterna. Tenemos que saber, claro que es una nación eterna, pero nosotros tenemos que saber y tenemos que hacer, demostrar para qué Akadosh Baruj Hu nos salvó. Am Israel, Jai Bekayam. Muchas gracias por invitarme. Es un sejut estar acá y compartir con ustedes unos pocos minutos. Gracias, Netanel. Muchas gracias por tus palabras. Que desde que podamos siempre tener esa emuná, ese Hashem, no importa quiénes son los que nos ataquen, los que intenten eliminarnos. Tener esa emuná que Hashem es el que nos va a salvar de cualquier situación, por más que se pueda ver imposible o muy difícil. Muchas gracias, que que podamos tenerlo aquí más veces. Que que todos estos shurim hayan sido para el refuerzo de todos los enfermos de Israel y para la pronta salvación y protección de
de nuestros hermanos que están en Israel y de los soldados, y Hashem pronto la llegada del Mashiach en nuestros días. Amén. Muchas gracias a todas las personas que han estado esta noche escuchando estos shurim, y gracias a todo el equipo de Teblodot por siempre la ayuda y por siempre estar al tanto de todo, en especial a Chiara. Y muchas gracias a todos y buenas noches y Pesach Shevach. Todo bueno y buenas noticias para todo Israel. Amén.